Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Entraremos en materia del concepto que vamos a trabajar. Hoy quiero traer la segunda parte de la introducción del fruto del Espíritu, y hoy quiero hablarles de la inteligencia como fruto del Espíritu. Sí, que hoy quiero hablarles de la inteligencia y la sabiduría como fruto del Espíritu. Y vamos a compartir la escritura. Estoy en la Carta Universal de Santiago Apóstol. En el capítulo 3, a partir del versículo 13, vamos a tener el texto sagrado hoy, y así nos adentramos en la segunda parte de la introducción del fruto del Espíritu. Dice el texto sagrado en el nombre de Jesús: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy amable. Pueden sentarse. Hoy en la segunda parte de la introducción hablamos acerca de la inteligencia como fruto del Espíritu. Dice que algunos de los que están aquí, algunas personas, algunos creyentes aquí, vienen de otras generaciones de creyentes que conocen, algunos nacieron en la iglesia, sus padres siendo hijos de Dios, y fueron criados en el conocimiento de la palabra de Dios, y observaron varias cosas en la dinámica y en el quehacer ministerial. Y ustedes saben que la mayoría de las personas que nos formaron a nosotros, y hablo de esa generación que conocimos al Señor en los años 80, y aún en los años 90 todavía, la mayoría de las personas que nos forjaron no eran personas letradas. La mayoría de los líderes de las congregaciones y los pastores no tenían formación universitaria, como es el caso de ahora, de que ya la gente, por lo avance que ha tenido la sociedad dominicana y las oportunidades, ya la gente en las iglesias, los líderes de congregaciones, pastores, en general, tienen formaciones universitarias. No tenían esa oportunidad, sin embargo, muchos de nosotros fuimos bien formados, porque ellos nos dieron aquello que el Espíritu de Dios había depositado en ellos. Y la iglesia, el propósito de Dios es que la iglesia sea una comunidad para sanar a la gente. Y nosotros, los que llegamos a la iglesia con situaciones emocionales y con situaciones de la niñez que dificultaban nuestro desenvolvimiento, pudimos ver cómo la iglesia fue una comunidad terapéutica para nosotros cuando llegamos. Y sin tener en las congregaciones personas con conocimiento de ciencia que puedan asistir,
el Espíritu de Dios hace cosas extraordinarias y usaba y usa en el día de hoy a la gente que ha llamado y ha depositado en ellos conocimiento, ciencia, inteligencia, sabiduría, entendimiento para hacer cosas extraordinarias. Y en mi caso, yo comencé a estudiarme a mí a partir que llegué al Señor, cuando comenzaron a pasar algunos fenómenos. Y entonces comencé a estudiarme a mí, comencé a estudiar el Espíritu Santo en mí y en el creyente a partir de la experiencia. Mi primera experiencia extraordinaria que me marcó fue que cuando yo llegué a la iglesia, yo no sé en qué momento de la niñez yo había perdido el amor, por una serie de situaciones que se dieron y que yo me había dado cuenta. Pero el Espíritu de Dios obró en mi vida en una manera tan extraordinaria que yo sé que en un momento me devolvió el amor. Y ahí yo comencé a analizar, y le he citado el Salmo 42, que fue un salmo que el Señor trabajó conmigo, porque fue mi primera experiencia con la Escritura, fue ahí. O sea, como llegué en una condición depresiva, el salmista, en el Salmo 42 hay una gran expresión en la que yo lo leía, lo analizaba y lloraba con ese salmo, creyendo en que Dios podía hacer algo en mí. Y no puedo olvidar que cómo la gente en la congregación me abrazaba y me recibía, y yo me resistía a eso. Y cómo esos abrazos y cómo ese trato y cómo el Espíritu de Dios fue obrando en mí para sanarme y poder levantar cabeza. Y cuando yo hablo con algunas personas cercanas, que le digo que yo soy tímido por naturaleza, se ríen. Porque como yo tengo libertad para establecer una conversación con alguien libremente, porque la gente tímido no inician conversaciones, sino que responden lo necesario, y cuando tienen confianza con alguien pueden conversar. Y una de las cosas que sé y que tengo seguridad que el Espíritu de Dios trabajó en mí fue esa área, para que yo tenga la libertad de poder compartir el Evangelio y poder compartir enseñanzas. Pero todo aquello de la timidez fue justamente por una serie de experiencias en la niñez que fueron influyendo para que yo me vuelva una persona miedosa o temeroso. No quiere decir que los tímidos tengan algunas situaciones, estoy hablando específicamente en mi caso y en algunos casos, que la influencia, o sea, lo que vivimos influyó para que seamos temerosos o miedosos, ¿no? Entonces el Señor trabajó en una manera extraordinaria. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que establece la Escritura acerca del conocimiento de Dios, de la inteligencia, de cómo obra la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, sí podemos entender que nosotros, por la gracia de Dios que está en nosotros y por su Espíritu, podemos llegar a ser entes espirituales transformados por el Espíritu de Dios, con una vida conforme al diseño de Dios y sobrepasar situaciones que eran imposibles para nosotros. Y de eso hablamos hoy, de esa inteligencia como fruto del Espíritu, que mucha gente se puede decir que comparte con nosotros en las congregaciones, pero no han entendido que el Señor puede hacer grandes cosas y que servir a Dios y que mostrar el fruto del Espíritu implica grandes compromisos y acciones importantes. El proverbista, en el capítulo 3, nos da una gran enseñanza a partir del verso 13, y este libro es poético, nos da una gran enseñanza. Pero antes, observemos la expresión del concepto de inteligencia.
que es la capacidad humana para desarrollar el intelecto, la mente, produciendo habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Y la sabiduría, facultad humana para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Se puede adquirir por medio del estudio o de la experiencia. También tiene que ver con el arte para alcanzar éxito de manera apropiada. Vamos a ver el Proverbio 3:13, por favor, conmigo con la escritura, y observamos algunas expresiones. En esta parte de la introducción de la serie de predicación que me tomaré unos meses con ustedes acerca del fruto del Espíritu, esta fase es una fase medio teórica en la de introducción. Aleluya. Le dije Proverbio 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que la piedra preciosa, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. La largura de día está en su mano derecha, y en su izquierda riqueza, y en su izquierda riquezas. En Proverbios 3:13 nosotros encontramos una gran expresión acerca de lo que ocurre con la gente que tiene sabiduría. Dice primero que es un dichoso el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Salomón casi siempre cuando está analizando la sabiduría, él la relaciona con la plata. Ustedes saben que Salomón fue lleno de sabiduría y él por intuición sabía que el ser humano, su gran preocupación y su gran demanda es por el dinero. Inclusive en las congregaciones también, mucha gente se ha desenfocado y su prioridad es lo material. No debería ser porque tienen la palabra en la mano, pero hay gente que se ha desviado de la palabra y sus intereses son más económicos que lo que tiene que ver con la sabiduría y la enseñanza. Ahora Salomón le da la cátedra o nos da la cátedra para que nosotros estemos claros que la inteligencia, que la sabiduría supera. Es más que piedras preciosas, es más que la plata, es más que dinero, es más que oro fino y más preciosa que las piedras preciosas, vale redundar, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Dice que tiene que ver con la largura de día en la mano derecha y que tiene riqueza en la izquierda. Si nosotros asociamos la sabiduría, la inteligencia con vivir en la tierra de manera apropiada, entonces vamos a observar que mucha gente que tiene el Espíritu de Dios, que ha recibido a Cristo como Salvador y que tiene el Espíritu de Dios, no tiene como fruto vivir en la tierra plenamente. ¿Por qué no vivimos en la tierra plenamente? Porque nosotros no hemos entendido, algunos, que el conocimiento que produce el Espíritu de Dios es un conocimiento tan abundante que sirve para prevenir enfermedades inclusive, y que está muy ligado a la manera de yo vivir y a la alimentación, aquellos alimentos que yo puedo ingerir. Para una persona poder tener una vida abundante en la tierra, requiere que sea responsable de su propia vida
y que tenga la sabiduría, el entendimiento para saber qué comer, qué no comer, cuándo comerlo, cuándo no comerlo, qué hacer, qué no hacer, para poder vivir los años que el Señor le dio en la tierra bien vivido. ¿Con qué nos encontramos? Con creyentes que inclusive los médicos le están diciendo que no deben ingerir esos alimentos porque le hacen daño, y ellos, contrario al médico, se lo comen y están pidiendo como que, o están declarando que Dios lo está sanando y que esos alimentos tienen que comérselo porque eso es lo que le gusta. Sin embargo, eso no es sabiduría. Porque para poder tener una vida abundante en la tierra requiere que se viva de manera apropiada. Si usted no puede vivir de manera apropiada, entonces el Espíritu de Dios no lo está dirigiendo. Porque el Espíritu de Dios nunca lo dirigirá contrario a su salud espiritual, salud emocional y salud física. Y de hecho, cuando usted observa el texto sagrado y nos habla del sacrificio de Cristo, nos está diciendo que el Señor llevó mis pecados y también llevó las enfermedades. O sea que Él quiere perdonar mis pecados y Él quiere sanarme. Y quiere sanarme íntegramente. Quiere que tengamos salud espiritual, salud mental, salud emocional y salud física. Si yo obro contrario a lo que el texto está diciendo, entonces yo solo quiero que el Señor perdone mis pecados, pero yo no quiero recibir la salud. Porque la salud se obtiene mayormente por medio de la prevención. Si nosotros somos capaces de prevenir, y creo que el Espíritu de Dios en nosotros hace tantas cosas extraordinarias que es capaz inclusive de guiarnos para que nosotros rechacemos alimentos que nos hacen daño. Y yo he conocido personas que de manera natural han rechazado algunos alimentos y cuando se hacen pruebas de alergia, efectivamente son alérgicos a esos alimentos. Y es como instintivamente lo están rechazando. ¿Cómo yo puedo cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo espiritual y el cuerpo físico? Porque el Espíritu Santo, para obrar en mí, necesita que yo esté íntegro. Y yo, para obrar en el mundo físico, necesito un cuerpo físico, un cuerpo material. Y si Dios me ha dado unos años de vida, lo mejor sería que yo disfrute de esos años de manera apropiada. Usted se va a encontrar con gente que aman a Dios y tienen el Espíritu de Dios, pero no duermen lo suficiente y siempre están alterados y están ingiriendo alimentos que inclusive le están generando situaciones en el estómago. No duermen bien. No estoy hablando de personas que tienen situaciones de salud y que están en tratamiento. Personas que se hacen daño con lo que comen. Personas que se hacen daño con lo que ve, con lo que oye. Personas que no distribuyen bien su tiempo y que no descansan lo suficiente y están continuamente irritados. Entonces, cuando entremos a analizar el fruto del Espíritu en lleno, nos vamos a dar cuenta qué tiene que hacer el Espíritu de Dios para trabajar con esa gente para que pueda producirse el fruto en ellos. Porque no solo va a trabajar con la obra de la concupiscencia para sustituirla por el fruto del Espíritu, sino que también tiene que intervenir porque nosotros ocasionamos situaciones en nosotros. Y entonces es posible que hayan creyentes desestabilizados emocionalmente, el sistema nervioso desestabilizado, porque se pasan más tiempo de lo normal en actividades infructuosas y no descansan lo suficiente
y entonces están continuamente en crisis, por asuntos muchas veces emocionales. Salomón, en el capítulo 4, él nos dice algunas cosas que su papá lo instruyó. Vimos en unos días anteriores de algunas cosas que la mamá le enseñó y que él lo veía y lo enseñaba de esa manera. Y ahora él, en el capítulo 4, vemos algunas cosas que el papá le enseñó a Salomón, al rey Salomón. Y él lo registra aquí. Y él dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único de mi madre. Aquí habla, era único de su madre, pero entre los hijos de su padre él era uno de ellos y de lo más pequeño. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, si corrieres no tropezarás. De ahí que Salomón, cuando tiene la oportunidad de hacer una petición delante de Dios, él le pide sabiduría, porque previamente había sido predispuesto por el Padre para que él se dedique a escuchar el consejo y a ser formado en ciencia y que pueda desarrollar su intelecto en una manera extraordinaria para poder enfrentarse a la responsabilidad del pueblo. Y entonces él está citando los consejos. Deberíamos, como hijos de Dios, ser sabios. Deberíamos ser inteligentes. Hay un principio que él mismo establece, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Él enseña. Y el concepto de temor a Dios ya sabemos que es respeto por lo sagrado, que es obedecer su palabra, que es someterse a Dios. Ahí comienza la sabiduría según nos enseña las Sagradas Escrituras. Si nosotros servimos a Dios, su Espíritu nos guiará para que nosotros actuemos sabiamente. Y para actuar sabiamente se requiere que tengamos un lenguaje apropiado, que nosotros hablemos como hijos de Dios. Inclusive la Escritura dice que debemos hablar palabras sazonadas con sal a fin de dar gracias a los oyentes. Si hay sabiduría en nosotros, entonces es una señal de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y esa parte tiene que ver con aquello de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es entender, usar y administrar nuestras propias emociones. Tenemos que aprender a gestionar de manera apropiada nuestras emociones. Y eso lo va a hacer el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios se va a conectar con nuestro espíritu y va a trabajar arduamente desde nuestro espíritu por medio de la regeneración y de la santificación, y va a obrar en nuestros corazones y nuestras emociones y nos va a dar controles y dominio. Y usted puede decir que usted tiene el Espíritu de Dios y que usted tiene inteligencia del Espíritu cuando usted puede aprender a usted autogestionarse, gestionar de manera apropiada sus emociones. Nos permite conocernos y estudiarnos a nosotros mismos.
Una de nuestras debilidades, en términos general, es que nosotros no nos estudiamos a nosotros y no nos detenemos a analizarnos y a conocernos. Y no entendemos lo que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Y por eso continuamente estamos preguntando cuál es la voluntad de Dios y estamos inseguros acerca de la voluntad de Dios. Hay un principio para conocer la voluntad de Dios y es saber por dónde Dios está trabajando. De esa manera conocemos la voluntad de Dios de manera circunstancial, que no está directamente expresada en el texto sagrado, porque el texto sagrado habla de la voluntad de Dios agradable y perfecta en términos de la obediencia a los principios. Pero existe la voluntad de Dios de manera circunstancial, que cuando yo en medio de la circunstancia no veo y no sé por dónde iniciar ni qué Dios quiere. Y el día que usted se conozca a usted y que usted sepa cómo el Espíritu de Dios ha trabajado y está trabajando en usted, usted se va a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios para su vida de manera circunstancial. Y si la pregunta a alguien es para asegurarse de que usted sabe lo que Dios quiere que usted haga, porque usted se conoce a usted y usted sabe cómo se está sintiendo últimamente con lo que está haciendo, con la praxis que está llevando. ¿Y qué tanta paz está generando el Espíritu de Dios en aquello que hace? En el trabajo que hace, con la gente que te junta, con las relaciones que tiene. Si te conoces a ti, entenderás cuál es la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios trabaja arduamente contigo. Cuando no estoy haciendo aquello que es la voluntad de Dios de manera circunstancial, yo no me siento igual y eso me lleva a cuestionarme. Pero para eso tengo que conocerme, tengo que estudiarme, tengo que saber qué quiero. La inteligencia emocional nos ayuda a comunicarnos efectivamente y a tener empatía con otras personas. Si no somos capaces de gestionar bien nuestras emociones, no seremos exitosos en el trabajo de liderazgo. Porque para que el Espíritu de Dios nos use para gloria de su nombre y en beneficio de la gente, nosotros tenemos que primero tener el liderazgo del Espíritu, que es cuando yo puedo liderarme primero a mí mismo y luego podré dirigir a otras personas. Así que la inteligencia emocional, el Espíritu de Dios se encargará de trabajar en nosotros, generará empatía. Estamos en capacidad de superar conflictos internos y externos y enfrentar desafíos. La empatía tiene que ver con la capacidad de comprender los sentimientos de otras personas y ver las cosas desde la perspectiva de los otros. Es como identificarnos con la gente para poder enseñarlo, para poder guiarlo. Y yo necesito gestionar mis emociones de manera apropiada. Yo necesito sanar toda situación del pasado para yo poder ayudar a otra gente. Por eso, ocasionalmente, como vengo de situaciones de la niñez, cuando comencé a entender la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, lo que estaba haciendo conmigo, entendí que las cosas que viví, aunque no vinieron de Dios, Dios trabajó en mí por medio de esas cosas para que yo pueda reponerme y ayudar a otra gente. Y el texto lo ha establecido. Si hay un propósito con nosotros, las cosas que nos pasan nos ayudarán a bien. Y en vez de culpar a alguien por mi situación, me repongo y reconozco que lo que viví, que lo que pasé, me ayuda para poder guiar a otra persona a Cristo y aprender a sanar, a dejar atrás el pasado. Una obra extraordinaria que el Espíritu de Dios hace a tal punto que todavía yo no había conocido al Señor.
no lo había conocido bien y él estaba trabajando para que yo perdonara a alguien y no cargara con muchas cosas. Si no sanamos, no podemos avanzar. Y para sanar tenemos que dar la libertad al Espíritu de Dios en nuestras vidas para que Él pueda accionar. Y el fruto de la inteligencia, en este caso de la sabiduría, actúa en nosotros libremente. Bendito es el nombre del Señor. Permítanme observar con ustedes lo que Santiago nos está diciendo. Santiago está trayéndonos una confrontación muy fuerte. En el 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, le dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, dice. Fíjese que el apóstol Santiago está haciendo un análisis que las personas que emocionalmente no están sanos, inclusive lo establece en el texto, su comportamiento, él le llama comportamiento diabólico. No sé si alguno de ustedes se ha encontrado en una congregación o en algún ministerio en la que ha trabajado, sea en la casa o en otro lugar, que hay personas que aún están ahí en el equipo, pero impiden el desarrollo de los otros. Compiten con los otros. Justamente hay una razón por eso. Y es que no están sanos. Y como no están sanos, ven la cosa como si fuera terrenal. Y la iglesia lo ven como una empresa en la que yo puedo escalar, yo puedo llegar a alguna posición impidiendo el desarrollo de los otros. Inclusive hago renunciar a las otras personas, no asignándole tarea, siendo gerente en una posición importante, porque no lo nombré yo quiero nombrar a alguien ahí que responda a mí. Y eso se da normal en una compañía, en una empresa. Y entonces en el ministerio, la gente que no está sano se ve en competencia con las otras personas a quienes el Espíritu de Dios está usando y se están desarrollando y se sienten al menos. Y son capaces inclusive de hacer hechicería en medio de una celebración para que la gente no tenga éxito, que está haciendo algo que él o ella hace, pero lo está haciendo mejor porque se está sometiendo a Dios, porque el Espíritu de Dios está obrando y hacen resistencia, esa es la palabra. Y creo que el apóstol Santiago nos está llevando a comprender el asunto. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el origen de esas cosas? Si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No es la sabiduría que viene de Dios. Y la gente en las iglesias deberían denunciar eso. Porque mucha gente lo que necesita es que lo denuncien para que lo confronten y se arrepientan. Y por eso hay esposos que son abusadores y esposas que son rebeldes porque no la denuncian. Cuando la denuncian, lo confrontan y mucha gente se arrepiente. Algunos no, pero la mayoría se arrepiente. Y eso pasa
en las congregaciones, en los ministerios. Hay que denunciar a aquellos que atropellan con el propósito de que sean confrontados, se arrepientan y sean salvos. Que tienen miedo al desarrollo de las otras personas, que se ven amenazados por otras personas, que ponen el pie delante a la gente, que resisten en los asientos cuando alguien tiene buen desenvolvimiento. Porque la confrontación es importante. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, esa es terrenal, esa es la que compite, la que tiene miedo, la que trae inseguridad, la que genera celos, la que quiere tener éxito a toda costa, lo que se quieren imponer al Espíritu Santo, porque ven las cosas de manera terrenal, la ven como humana. Y hay un engranaje espiritual, que es lo que Dios está estableciendo para su obra por medio del Espíritu Santo. Y quien establece la normativa en la gracia como gobernador del reino. Que Él es que decide. Y cuando las cosas no se hacen como Él decide, terminan mal. Y si usted se pone a esperar en el Espíritu de Dios y no ve a la gente que están alrededor de usted como competente, como competencia suya, el Espíritu de Dios va a comenzar a obrar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La competencia existe de manera natural, en la que todos estamos haciendo algo y uno va a ser solicitado para hacer una tarea diferente. Pero observe que la gran persecución que sufrió Daniel la sufrió porque alrededor de él, y hablo del profeta Daniel, porque alrededor de él habían personas que no toleraban que él, siendo de una nación diferente, de una nación que ellos estaban menospreciando, aun cuando tenía sus méritos, una nación que ellos habían avasallado, pueda lograr cargos de importancia. Y llegaron a perseguirlo a tal punto que pusieron al rey en jaque. Y tuvo que aceptar las leyes que caigan sobre Daniel, creyendo que el Dios de Daniel lo iba a defender. Cuando hay libre competencia, la vida es diferente. Ahora, cuando hay persecución, porque el que está alrededor no entiende que el Espíritu de Dios es el que establece la normativa y el que produce el crecimiento, el que da el conocimiento, el que pone la libertad por su Espíritu, por su gracia, por su misericordia, no entenderán cosas extraordinarias que pasan. Y por eso se sienten al menos, son inseguros. Y aquí está la razón, porque tienen una situación en el corazón, no han sanado sus corazones y vienen arrastrando cosas, malas experiencias, situaciones difíciles de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, situaciones familiares, situaciones de la relación de parejas, situaciones en el trabajo en general, y tienen especie de desquite en el ministerio y no han entendido
del propósito de Dios, que es extraordinario. Bendito es el nombre de Dios. Ahora, la sabiduría que viene de lo alto es pura. Hay pureza en las relaciones. Inclusive hay una expresión bíblica en el Nuevo Pacto que dice que para los puros todas las cosas son puras. O sea que la gente que tiene pureza ve las cosas con pureza. La analiza desde el punto de vista de la pureza, porque Él es puro en sí. No está contaminado. Y no se deja contaminar. Cuando usted hace un análisis a partir de la pureza, todo será diferente. Lo que viene de Dios trae pureza en las relaciones, en el trato. Bendito es el nombre del Señor. Produce, habla, aquí el apóstol habla de la amabilidad, de la benignidad, de la misericordia y de buenos frutos. Y habla de ser pacífico. Eso lo veremos más adelante cuando estemos analizándose el fruto propiamente. Pero él dice, cuando habla de la paz, porque aquellos que persiguen tienen hipocresía, tienen incertidumbre, no son justos y no siembran la paz. No abren el surco para sembrar la semilla de la paz. No conocen la paz, porque la paz, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es producto de la justificación, es producto de sentirse libres de culpas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación va a producir paz en tres áreas. Paz con Dios primero, y luego cuando la paz de Dios esté en mí, se multiplica con las otras personas, y paz internamente. Si una persona no tiene paz, siempre está en ebullición, siempre está en situaciones, pero es internamente que tiene la situación. Y entonces el que tiene la sabiduría de Dios sabe abrir el surco para sembrar la semilla de la paz. Pero de lejos se conocen las personas que no saben dar palabra de afirmación en paz, sino que ellos generan contención, dice el texto aquí. Son contenciosos. Ellos quieren ver a la gente en ebullición de la misma manera que se sienten. No tienen razonamiento en función de la palabra, con una palabra de sabiduría, que esa también la da el Espíritu Santo. La palabra de ciencia que da el Espíritu Santo no la tienen. La palabra de afirmación no la tienen, sino que están contra la paz. Y se manejan con hipocresía por el hecho de estar involucrados en un ministerio, en una manera determinada. Quieren hacer aparentar, quieren vivir de la apariencia, vendiéndole a la gente que ellos están en conexión con Dios. Pero el que tiene el Espíritu Santo sabe, conoce, discierne los espíritus y sabe que el que tiene el fruto del Espíritu siembra la paz. Y que no se maneja con hipocresía, que acepta la confrontación. Y eso tiene que ver con un área de la inteligencia emocional que se llama inteligencia social, que también el Espíritu de Dios la produce en los hijos de Dios.
La inteligencia social está ligada a la empatía, en escuchar, en la capacidad para ser agradecido, en comunicar de manera apropiada y en la capacidad para interactuar unos con otros. Así que en la inteligencia social aprendemos a escuchar, tenemos empatía con la gente, tenemos la capacidad para agradecer. Y esto lo hace el Espíritu de Dios. Mire, la falta de agradecimiento es tan difícil en algunas personas que son creyentes, que cuando se cambian de congregación, no tienen ninguna relación con la gente que lo formó y lo educó y lo guió a Dios. No son agradecidos. No agradecen a la gente que le ha servido. Y usted escucha expresiones como: eso es lo poco que pueden hacer. Eso es lo poco que pueden hacer. El religioso tiende a ser desagradecido. Por eso es que cuando van los leprosos que eran de Israel, que eran judíos, al ser religiosos entendían que ellos merecían eso. Pero el samaritano, el gentil, viene a agradecer porque sabe que ha recibido un milagro. El religioso cree que merece las cosas y baja la cabeza para no mirar. Y son capaces de decirle a los mismos hermanos: el Señor bendice hasta por medio de cuervos. Dios santo. Usted se desprende. Usted quiere apoyarlo y entonces le dicen que usted es un cuervo. Usted le lleva una palabra de aliento y le dicen que hasta las piedras hablan. Cuando le agradecemos a la gente no es cuando lo adoramos, eso es otra cosa. Cuando le agradecemos a la gente, cuando somos capaces de reconocer aquello que han hecho por nosotros. Yo sería ingrato si yo no me relacionara con la gente que me apoyaron a mí cuando yo conocí al Señor, porque yo sí sé cómo llegué y lo que el Señor hizo. Y cuando me abrazaban, que yo sé que lo sabían, porque el que tiene discernimiento sabe que cuando abraza a alguien lo rechaza. Rechazaba a la gente cuando me abrazaba, porque no quería abrazo, no quería aquello que iba a sanarme, que iba a amansarme. Literalmente, cuando nosotros llegamos de ese mundo perdido, llegamos como cimarrones. Y cuando la gente tenía un gesto conmigo extraordinario que yo no comprendía, como que medio me retenía. Y como en mi casa me enseñaron que no comen casa ajena, me estaba muriendo de hambre y me daban la comida y decía como que... Hasta que después el Espíritu de Dios trabajó conmigo y me dijo que muchas de las cosas que me enseñaron en mi casa eran buenas y que otras funcionaron en ese momento y que yo estaba en otro nivel. Y me comía avergonzado. Bendito es el nombre del Señor. Si yo no le agradezco a esa gente, a esa señora que me regaló la primera Biblia, aleluya, que oró por mí y que me trató como un hijo, entonces, ¿para qué predico aquí? Si no soy capaz de volver a San Cristóbal y entrar en su casa libremente. Aleluya. Como un hijo de la casa, que me abren los brazos. Los padres de la casa y los muchachos cuando nos juntamos. Bendito es el nombre del Señor. Y el Espíritu de Dios va a trabajar en nosotros para que aprendamos a ser agradecidos.
Usted no tiene manera de ser enemigo de aquella gente que lo bendijeron, que lo formaron en el conocimiento de la palabra, aún con precariedades. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, para ser líderes necesitamos liderarnos a nosotros por medio del liderazgo del Espíritu. Y esto tiene que ver con inteligencia social. Identificarnos con las personas libremente para dar aquello que necesitan. Libremente. Sin prejuicio. Una de las cosas que ocurren y una de las experiencias personales en el ministerio es que la gente tiene temor a que si lo conocen lo rechacen. Y la gente no quiere abrir su corazón porque tiene temor a que lo rechacen por la experiencia del pasado. Y la gente tiene razón. Porque yo también he conocido personas que en una reunión, en una clase, alguien dijo abiertamente situaciones del pasado y gente se han encogido con ellos. Es una dinámica que se da en algunas clases en la que abiertamente la gente comparte su historia personal, su genograma, y hay personas que no están en capacidad de hacerlo, y por eso recomendamos que en las actividades en las congregaciones no abiertamente no pongan a la gente a hablar de su pasado para evitar esas situaciones. En clase, en algunas clases se hace. Bendito es el nombre del Señor. Porque hay gente que no está en capacidad de manejar informaciones de nosotros. Una porque lo rechazan y otras porque no son capaces de callarlo. Y cuando usted tiene empatía, entonces usted se identifica con la persona que pasó o que está pasando la situación y no lo juzga, porque usted está para ayudarlo, para instruirlo. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Por eso se necesita tener el fruto de la inteligencia. Tenemos que sanar las heridas de la niñez, porque pueden afectarnos en la interacción con otras personas. Y esto también es inteligencia social. Si yo no puedo sanar aquello que viví, y esa es la recomendación que hacemos las personas cuando vienen de una relación amorosa, de noviazgo, de matrimonio difícil, que antes de entrar en una segunda relación, sanen. Porque si no, la nueva pareja va a llevar la cuava de la experiencia del pasado, porque no ha sanado. Y hay que sanar primero. Pero eso pasa. Igual cuando estamos en el liderazgo, estamos dirigiendo la gente, pero nosotros no somos capaces de dirigirnos a nosotros de manera apropiada, que es una obra del Espíritu de Dios, que obra en nuestro espíritu y nos entregue el control de nosotros para que nosotros asumamos responsabilidades y tengamos capacidad de autogestionarnos. El Espíritu de Dios hace cosas extraordinarias en aquello de la inteligencia múltiple. Y yo le debo a alguien aquí, que no sé si está aquí hoy, pero yo tengo el texto hoy aquí, en Éxodo 31:1. Quiero compartirlo ya cerrando en la mañana de hoy. Ya estoy cerrando la segunda parte de la introducción de esta serie. En Éxodo 31:1 el texto dice: mira, yo he llamado por nombre a Bersaleer, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en toda arte, para
inventar diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que tengan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Fíjense que aquí el Espíritu de Dios también imparte inteligencia múltiple, y ya como estoy cerrando esa parte se la voy a deber para el futuro, porque ya no voy a seguir con la introducción en el próximo encuentro, en la que el Espíritu de Dios capacita a la gente para hacer actividades que se requiere estudio sistemático. Eso no quiere decir que no estudie, que no haga tu maestría y tu doctorado. Haz todo lo que tenga que hacer. Ahora, el Espíritu de Dios, cuando quiere que nosotros hagamos algo, Él se encarga de impartir el conocimiento para que lo haga. Y aprendí que el Señor, por medio de la ciencia, trabaja a través de los psiquiatras y de los psicólogos, que son hombres y mujeres de Dios, porque tienen la ciencia de Dios aun cuando no lo conocen, y fueron creados a imagen de Dios. Pero Dios también en las iglesias tiene pastores y líderes a quien Él imparte conocimiento, y Él quiere que nosotros le demos la gloria a Él, y que el trabajo ministerial le demos la gloria a Él, y no le demos la gloria a la ciencia, sino a Él, que Él es el Señor quien capacita para toda buena obra. Y Bersaleer y Aholiab fueron elegidos, dice la Sagrada Escritura, llenos del Espíritu Santo y capacitados para toda buena obra, pero también para hacer cosas que nunca habían hecho, y que el Espíritu de Dios iba a impartir en ellos el modelo conforme había establecido a Moisés cómo hacerlo, y que ellos inclusive den cátedra de cosas que no habían estudiado, sino que el Espíritu de Dios se la impartía. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Gloria al Señor, porque Él produce en nosotros inteligencia múltiple. Así que en el día de hoy estoy concluyendo. El Espíritu Santo nos guiará a la vida correcta en la tierra, porque quiere que disfrutemos nuestra estadía en la tierra, y por eso se requiere el fruto. Porque el fruto del Espíritu no solo me va a beneficiar a mí como persona, sino que va a beneficiar a la gente que está cerca de mí. Por eso Él transforma nuestras vidas a la imagen de Dios, para que Cristo se vea en nosotros. Cómo miramos, cómo hablamos, cómo tratamos a la gente. Así que en tu lenguaje, deja que Cristo salga. En tu caminar, deja que Cristo salga. En tu mirada, deja ver a Cristo. Que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Dice el profeta de transición, Juan el Bautista. Su sola presencia produce frutos y confronta la obra concupiscente. Su sola presencia, la sola presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, produce frutos. Es evidente. El que está cerca de nosotros lo verá, y nosotros mismos nos vamos a disfrutar. Y la sola presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas confronta
la naturaleza concupiscente, el comportamiento inapropiado que nace en el alma a través de la concupiscencia y que corrompe. El Espíritu de Dios lo confronta. Ahora, algunas personas se resisten, se endurecen por aquello de la facultad del corazón que se llama conciencia, que le dice a los individuos lo que es correcto. Te llamó la atención porque tienes un lenguaje no apropiado. Te llamó la atención porque tiene pensamientos inapropiados. Te llamó la atención porque tiene conducta inapropiada y tú la sigues haciendo. Hay un momento donde la conciencia se endurece. Se llama cauterización de conciencia. Y va a seguir en la iglesia, va a seguir en el ministerio, pero al final no podrá arrepentirte de esas cosas porque tú has bloqueado cuando te llamó la atención y te ha venido endureciendo. Y no has sido sensible a la voz de la conciencia que obra en tu vida por medio del corazón, sino que lo has resistido. Entonces esa resistencia a la conciencia, donde el Espíritu de Dios obra a través de ella, la conciencia natural, pero el Espíritu de Dios obra a través de esa conciencia. Entonces terminamos repitiendo lo que Santiago dice: sabiduría terrenal. Eso es estrategia, eso es sagacidad terrenal para impedir el desarrollo de los otros, llenos de miedo, de temores, incapaces de dar respuesta apropiada, de entender lo que el Espíritu de Dios está haciendo, resistiendo todo lo que no es conforme a lo que yo creo, a lo que yo veo. Justamente por eso, porque cuando el Espíritu de Dios está llamando la atención a través de la conciencia, lo hemos resistido y nuestra conciencia ya no es sensible al Espíritu Santo. La gracia del Señor sea con todos. Señor, gracias en el día de hoy. Hoy gloria y honra a ti. Tú eres poderoso. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros conforme a tu diseño y se produzca el fruto que tu palabra establece. Señor, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, que muestre tu gloria, que establezca tu orden en nuestras vidas, que podamos dejarnos usar por tu Espíritu Santo, dejarnos confrontar, transformar, santificar. Endereza lo torcido en nosotros y allá en el camino, para que ninguno salgamos, sino que tu obra se perfeccione de manera apropiada. Honor y gloria, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.